que sembraban. ¿Cómo era que se cultivaba antes? Sí, en surco. Esa es una cuerda con una estaca allá y otra acá, y de abraza o diámetro se medía de hoyo. Eso era lo primero que hacían cuando Eso empezaba era el lo cultivo de primero que arroz. cultivaban el arroz. Empezaban a hacer los surcos. Y el maíz pasaba lo mismo. Sí. De abrazar, esa era de abrazar la vara. Y los surcos era para alistar la tierra. ¿Y quién llevaba los surcos? ¿No? Los surcos se los limpiaba uno con asadón, los yerbaba, poraba el palo, la mata, lo que fuera. Los ya poraba. ¿Y cuándo sembraban? El menguante. ¿En menguante? El menguante. Era que sembraba. Sí. Y el día viernes, porque el día viernes es como sembrar el menguante. ¿El día viernes? Como sembrar el menguante. Sí. Cualquier cosa, palo, lo que sea. Bueno, entonces en el arroz era que sembraban, después de haber hecho los surcos, sembraban. Sí, señor. Y luego de sembrar... Y ahora los riegan de ahora no, es chispeado y se caballonea. Lo de ahora es chispeado y caballoneado. El caballoneo es el arado. Eso, consiguen 2 discos, así, ¿no? Y queda el caballón. Y si queda bajito, en las partes que queda bajito con la pala, se le ponen paladas para emparejarlo. Bueno, y eso era ya para hacer el arroz. Ya Y... eso es ahora es el... Ah, eso es la hora. ¿Y antes cómo lo hacían los surcos? ¿Cómo...? Pero los surcos era surqueado así como le digo, ¿Sí? surqueado. ¿Y cuando dice caballoneado era que lo jalaban unos caballos o qué? Ahora es que el caballoneado. Ah, bueno, ¿y cuánto duraba esa cosecha? Eso 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Y cómo regaban el arroz? ¿Qué más se hacía con el arroz? Primero lo que le digo era surqueado, o sea, por lo menos cogiendo la tortuga, la vacía que fuera ahí. Ah, sembrando cada semilla en los surcos. En los surcos. Y se borraba con la pata. Y lo Con el pie le llegaban y lo tapaban la semilla. tapaba en el hoyo. Eso era el tiempo primero. ¿Y cuántas personas utilizaban para eso más o menos en un lote grande? En este grande era la pareja, uno llegaba para acá, dos, el que venía joyando y el que venía echando. Y aquí para allá lo mismo. Que abría el huequito y el que venía echando, que era el que tapaba. Eso. Era la pareja. ¿Y ya a los cuántos días salía la semilla? Eso a los 8 días, de que lloviera, a los 8 días ya estaba nacido. ¿Sí? Bueno, y después de nacido, ¿qué tocaba hacerle? No, que se limpiaba, eso se iba a limpiar. ¿De maleza? Sí, Que no se malezara. sí, que no se recogiera hierba. ¿Y el agua cómo llegaba para eso del arroz? En ese tiempo era el invierno, lo que caía de arriba. ¿Sí? Sí. ¿Eso qué año estamos hablando? Estamos hablando de eso como del 48. ¿Del 48? Que no había riego, No había riego. antes del riego. Antes del riego. ¿Y a usted le pagaban era por jornales? O sea, pagaba por jornada o la ¿Y semana. cuántos días, la semana de cuánto a cuánto? De 7 a 7. ¿De 7 de la mañana a 7 de la noche? No, el día era a las 7 entraba uno, salía a las 11, almorzaba, y a las 1 volvía, entraba, y a las 4 para afuera. Para afuera. ¿Y ustedes en qué se iban? Caminando al lote. Al lote, sí. Y luego volvían a la casa. ¿Y para recoger esa cosecha cómo hacían? Eso era, en ese tiempo era como si esa caneca se le hacía roto al lado y a la cintura. Cogiendo la espiga del arroz. A mano, a mano. De una vez iba la semilla. A mano era que le quitaban Se cogía en ese tiempo. la espiga del arroz. Antes de que hubiera riego. Antes de que hubiera riego. Ese era el cultivo en ese tiempo. ¿Y cuándo llegó el riego y cuándo cambió Él llegó así que no recuerdo qué tiempo fue que llegó. como para el 60? Sí, Y ya empezaron a cultivar de otra manera. de otra manera. Y después cómo cogían antes en esa época y luego después de cogerlo a mano, lo Pues llevaban a los bultos. Ahora se cogen en combinadas, en máquina. En esa época era a mano. A mano, Antes del 50 era a mano. a mano. Y lo echaban luego en bultos. Sí. Y venía un carro y se lo llevaba para el molino. Y ¿No? ahí se llevaba a los peñones. En ese tiempo no habían patio. Eran peñones los que habían peñones. Emparejaban peñones y era peñones. Y ya se llevaba el arroz y se pateaba para estamarlo. O sea, lo pisaban
para quitarle la cascarilla, La cascarilla no, haga desgranarlo. a desgranarlo, hasta que quedara con la cascarilla. Y luego sí lo mandaban para los molinos. Entonces sí, a los molinos. ¿Y quiénes eran los primeros que cultivaban aquí en Purificación? Aquí en Purificación, eso casi todo el mundo cultivaba la hectárea, la media, el cuarto. Media hectárea. Sí, lo que fuera. Sí. Ya después fue que llegó el riego y Después de que llegó el riego, entonces sí, uno solo cogía las 50, 60 hectáreas, uno solo. ya el sistema cambió porque ya no era a mano que se sembraba, No, ni se ya- cogía a mano, ni Ya lo todo es pisaban. máquina. Ahora todo lo Todo hacen es en maquinaria. máquina, ahora todo es máquina. Al único que le pagan es al regador del agua. Es el único. El que riega, el que empareja los... ¿Y entre cuántos cogían la cosecha cuando era a mano? Es entre varios. Entre varios. ¿En cuánto tiempo ya después de que estaba lista la espiga la recogían? Eso recogiendo 2 semanas, así como fuera el lote. ¿Sí? ¿Y usted se acuerda cuánto le pagaban por una semana en esa época? En esa época lo que le pagaban a uno eran 25. la semana. 25 pesos la semana. Eso era lo que le pagaban a uno. Pero no existía la salud, ni la pensión, ni nada. Era la semana, La semana. el jornal de la semana. El jornal de la semana. ¿Y usted trabajaba en varios lotes de varias personas? Ah, ¿Y en el suyo no? ¿Nunca tuvo un lote? No. No, Siempre le trabajaba a otro. no, que sí. Yo le trabajaba en ese tiempo a un señor que llamaba Ramón Ortiz, que cultivaba las 10 hectáreas. Ramón, don Ramón, Mano, sí, a mano. a mano le... A mano, sí, en hoyo, sí. Era muy buen pagador el viejo. Buen trabajador. Y después de que llegó el riego, entonces sí, ya cambió todo. Pues eran lotes de 50, 100 hectáreas. Yo en ese tiempo, cuando llegó el riego, yo cogí riego en una empresa que llamaba Rolima, ¿Usted trabajó en una empresa? varias. ¿Cómo se llamaba la primera empresa en la que La trabajó? primera empresa que yo trabajé se llamaba Rolima, ¿Arrolima? a Rolima. ¿Y era de acá de Purificación? Y eso era aquí en la tienda de San Agustín. Eso es el que venía, el que manejaba el trabajo, llamaba Marcos Pinzón. Don Marcos Don Pinzón. Marcos Pinzón, Era el Arrolima a Rolima. de don Marcos Pinzón. Don Marcos Pinzón. Y ahí después vino el cultivo allá abajo de San Agustín. Allá le entró Argemiro Tierra, Jesús Fajardo y Argemiro. Tres eran los que cultivaban y Alejandro Bolívar. Eso eran empresas ya. Esa era una empresa grande. Y les pagaban como En ese tiempo así ya se dijo, pagaban 35 35 la semana, la semana. pero solamente era por jornales. ¿Sí? Y Pero- ahí después vino Tenían trabajo más o menos para cuántos meses. a 3 meses. 3 meses, todas las semanas trabajando. Trabajando. Desde la siembra hasta la cosecha. Hasta la cocina. ¿Sí? Pero también lo cogían a mano o en combinada. No, ya eso era combinado. En combinada, desde que empezaron los riegos ya en combinada. Eso cambió todo. ¿Sí? Más o menos cuántos años duró antes de que llegara el riego a mano. Pues yo estaba guapo cuando eso. Y yo fui y pagué servicio y después de que vine de pagar servicio, todavía se cultivaba más. Yo pagué servicio en el 48. En el 48. En el 48. Yo me tocó la batalla del 9 de abril. Todo el 9 de abril. Cuando- Ah, bueno. Y cuando volvió siguió trabajando de jornalero, Sí, yo seguí trabajando. después de que estuvo en el ejército. ¿Cuánto tiempo estuvo en el ejército? 2 años. 2 años. Y luego volvió y siguió de jornalero. Sí, yo volví a lo mismo, ¿Sí? a trabajar. A trabajar la tierra y... Ah, bueno. Entonces la tecnificación cambió porque se cultivaba ya más. Sí, más sí, entonces sí, se ocupaban los 30, 20 trabajadores de la empresa. Antes por lote no habían sino 2 o 3 personas durante lo que era desde la siembra hasta el día de la cosecha. Eso. Ya en la cosecha sí contrataban más para Sí, cosechar. Sí, para cosechar, sí. Pero ¿cuántos máximo por hectárea? ¿Qué? ¿Gente? Sí. No, eso se metía la cuadrilla para salir de ligero 2 o 3 semanas. ¿Y cuántas personas? 5, 10, hasta los 15 se metían a veces. A mano, cuando era a mano. Ya después de la tecnificación. Claro, Ah, ya bueno. todo cambió.
Y ya no era tan, ya no pagaban tan bien. ¿Ah? Ahora sigo aquí en Prado, yo en Prado también trabajé varios años en riego. En riego, después se volvió, fue regador. El regador es el que maneja el agua Maneja el lago y maneja a la gente. maneja el agua y maneja a la gente dentro del cultivo, después de que ya hubo la maquinaria. Sí, Usted manejó gente, sí, yo manejé a tanta gente. Entonces, yo trabajé con un viejo que se llamaba Jesús Rodríguez de Ibagué. Ese es el primero que vino a cultivar a Prado. don Jesús Rodríguez, el primero que vino a cultivar a Prado. Prado, sí. Jesús Rodríguez llamado. Ya murió el viejo. Yo trabajé con él varias cosechas. Y después los ¿Y muchachos, cómo le pagaba haciendo el regador a usted? eso me pagaba 40, 40 pesos la semana 40.000. durante las cosechas que trabajó con... ¿Cuántas cosechas alcanzó a trabajar? No, yo trabajé con él varias cosechas. Y después me salí. ¿Sí? Me salí y dije, no, mejor no más. Ya yo ya conseguí centavitos. Y dije, no trabajo más. El viejo vino como 4 veces aquí a llevarme. Le dije, no trabajo más. ¿Y le tocaba solearse mucho? De las 7 a las 11 y de la 1 a las 5. ¿Y Todos los usted, días. salía de purificación a pie hasta allá? En carro mío, Ah, en el carro, Ah, sí. todos los días. todos los días. ¿Y llevaba el almuerzo? Lo compraba ahí en Prado. ¿Lo compraba en Prado? En Prado. ¿Y se lo llevaban o usted lo compraba y lo llevaba? Compraba ahí en un hotel. Ah, salía del lote a Prado a Almorzar. almorzar y volvía al lote. Y volver al hotel. Y las 5 de la tarde se devolvía para purificación. Aquí para Bueno.